El sol de la tarde proyectaba largas sombras doradas sobre el suelo de la cocina de la casa de los Becker. La pequeña casa suburbana se veía como cualquier otra en su tranquila calle, con una cerca blanca de madera, un césped perfectamente cuidado y camas de flores alegres que enmarcaban el porche. Sin embargo, por dentro, algo hervía bajo la superficie, una tensión imperceptible para los vecinos que saludaban calurosamente mientras paseaban a sus perros. Mark Becker estaba junto al fregadero, mirando el chorro de agua que llenaba el lavabo de acero inoxidable. Sus manos agarraban el borde de la encimera, los nudillos blancos, mientras su mirada se deslizaba hacia el bote de basura a sus pies. Casi lo había pasado por alto, un pequeño palito, inofensivo, enterrado debajo de toallas de papel usadas y los envases de la comida para llevar de la noche anterior. Pero las líneas rosas tenues en el test de embarazo desechado ahora se quemaban en su memoria, su presencia imposible de ignorar. Mark no estaba enojado al principio, tal vez confundido, incluso esperanzado. Él y su esposa, Amanda, llevaban casados 10 años, y aunque a menudo jugaban con la idea de tener hijos, habían acordado mutuamente que sus carreras ocupadas lo hacían impracticable. Mark trabajaba largas horas como ingeniero de software, mientras que Amanda, instructora de yoga y fotógrafa a medio tiempo, parecía estar contenta enfocándose en sus pasiones. Entonces, ¿por qué su corazón latía tan rápido, como si fuera una alarma? No era solo la sorpresa del test en sí. Hace 3 meses, Mark había tomado una decisión definitiva para asegurarse de que no tendrían hijos, una vasectomía. No se lo había contado a Amanda, suponiendo que su decisión conjunta hacía innecesaria una explicación. Mientras su mente giraba, la realización le golpeó, el niño no podía ser suyo. El pensamiento lo hirió más de lo que esperaba, la traición era un concepto ajeno a su matrimonio, o eso creía él. Amanda era la imagen de la gracia y el encanto, su risa llenando su hogar como un rayo de sol que se derramaba por la ventana. Era el tipo de mujer que dejaba pequeñas notas de amor en su lonchera, que conocía su pedido de café mejor que él, y sin embargo, ahí estaba, sosteniendo la evidencia física de un secreto que no estaba listo para enfrentar. Cuando Amanda regresó de su clase de yoga esa noche, Mark había vuelto a meter el test en la basura y lo había enterrado bajo capas de toallas de papel. Se obligó a sentarse en la mesa del comedor, con la computadora portátil abierta, fingiendo trabajar en un proyecto. «Hola, cariño», canturreó Amanda al entrar, con su bolsa de gimnasio colgada de un hombro. «Has estado pegado a esa pantalla todo el día. No olvides tomarte un descanso». Mark levantó la vista y forzó una sonrisa. «Sí, lo haré». «¿Cómo estuvo la clase?» «Buen número de asistentes esta noche», respondió ella, dejando su bolso cerca del sofá. «Todos están obsesionados con esa nueva serie de Mindfulness que comencé». Su voz era tan cálida como siempre, su expresión despreocupada. Si sentía alguna culpa o inquietud, lo ocultaba con maestría. Los ojos de Mark la siguieron mientras se movía por la casa, hablando sobre sus estudiantes y las recetas que quería probar ese fin de semana. Él asentía y respondía donde correspondía, su mente en plena carrera. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar. Las acusaciones serían prematuras, especialmente si quería descubrir la verdad. A la mañana siguiente, Mark despertó temprano, el test de embarazo aún persiguiéndolo. Amanda dormía profundamente a su lado, sus rasgos serenos bajo el suave resplandor del amanecer. Mientras murmuraba algo en su sueño y se giraba, sintió una punzada de afecto entrelazada con duda. Decidió saltarse su habitual carrera matutina, optando por quedarse en casa a observar. Cuando Amanda salió para su cita habitual de café con su madre, esperó unos minutos antes de salir sigilosamente tras ella hasta una cafetería local. No había tenido la intención de escuchar, al menos no al principio. Pero mientras se paraba junto a la ventana de la cafetería, pretendiendo revisar su teléfono, los tonos amortiguados de la voz de Amanda llegaron a sus oídos, atrayéndolo más cerca. «No sé qué hacer», dijo Amanda, su voz baja pero tensa. «Nolan dice que no está listo para esto. Se asustaría si le digo que lo voy a mantener». El aliento de Mark se detuvo. Nolan. El nombre no le era familiar, pero la implicación era clara. «Y Mark», respondió la voz de su madre, suave pero severa. Amanda vaciló. «Le diré que es suyo. Siempre ha querido tener hijos, y esto podría ser una bendición disfrazada. Mark estaría encantado de ser papá». El estómago de Mark se hundió mientras su mundo se desmoronaba debajo de él. Las palabras fueron como un cuchillo torciéndose en su pecho. Se alejó de la ventana, el corazón latiendo con fuerza, su mente un torbellino de incredulidad y furia. Cuando Amanda regresó a casa esa noche, Mark ya había tomado una decisión.
La confrontación no era la respuesta, al menos no todavía. Necesitaba pruebas, un plan y una forma de protegerse de las consecuencias que sabía que eran inevitables. Esa noche, mientras Amanda dormía, empacó una mochila con lo esencial. Su computadora portátil, algo de ropa y el test de embarazo, ahora sellado en una pequeña bolsa de plástico, fueron lo primero en entrar. Cuando amaneció, Mark se paró junto a la puerta de su casa por última vez. Olió el familiar aroma del café que se estaba haciendo en la cocina, los marcos de fotos en las paredes y el leve crujido de las tablas del suelo que había reparado el verano anterior. Sin decir palabra, salió al aire fresco de la mañana, su corazón pesado pero resuelto. Mark Becker condujo sin rumbo a través de las calles aún dormidas, la débil luz del amanecer proyectando largas sombras sobre los caminos. Su mente hervía mientras agarraba el volante, los eventos del día anterior repitiéndose en su cabeza como un disco rayado. La traición de Amanda se sentía como un peso presionando su pecho, dificultando la respiración. El nombre, Nolan, resonaba en su mente, un recordatorio fantasmal de la verdad que nunca pensó que enfrentaría. Después de lo que parecieron horas, entró al estacionamiento de un motel modesto en las afueras de la ciudad. El letrero de vacante brillaba débilmente en el silencio de la mañana temprana, un contraste marcado con el caos de sus pensamientos. Mark pagó en efectivo por una habitación y llevó su mochila adentro, el ruido sordo de la cerradura detrás de él cerrándolo del mundo que dejaba atrás. La habitación era pequeña y anodina, con paredes beige, una alfombra gastada y una cama cubierta con una manta de flores que había visto mejores días. Mark se sentó en el borde de la cama, la mochila a sus pies, desabrochó lentamente la mochila, sacando el test de embarazo. Al verlo, se reavivó una tormenta de emociones, ira, traición, tristeza, pero debajo de todo, comenzó a nacer una fría determinación. Mark no era el tipo de hombre que dejaba que las emociones nublaran su juicio, especialmente no ahora. Colocó el test sobre una mesa de noche y sacó su computadora portátil. Las siguientes horas fueron un borrón de investigación y planificación. Mark sabía que necesitaba aprender todo lo que pudiera sobre Nolan. El nombre por sí solo no era mucho para comenzar, pero Amanda lo había mencionado en el contexto de sus clases de yoga. Mark comenzó por ahí, buscando instructores, entrenadores y cualquier persona asociada con el estudio de Amanda. No le tomó mucho encontrar a Nolan Thomas, un instructor de fitness con un perfil pulido en Instagram que presumía citas motivacionales, videos de entrenamientos y una sonrisa encantadora que lo convertía en un éxito instantáneo con sus clientes. Su feed en las redes sociales estaba lleno de fotos de él en el estudio, de vacaciones y en eventos. Pero fue una foto de hace 3 meses la que detuvo a Mark en seco. En la imagen, Nolan estaba frente a una cafetería familiar, con los brazos casualmente alrededor de los hombros de Amanda. Ella llevaba la misma sonrisa brillante y despreocupada con la que Mark se había enamorado años atrás. Su lenguaje corporal era relajado, su mano descansando suavemente sobre el pecho de Nolan. La leyenda decía, *café post clase con mi compañero favorito en el crimen, #yoga love, #teamwork. El estómago de Mark se retorció mientras observaba la imagen. Sospechar era una cosa, pero verlos juntos, riendo, cómodos, íntimos, lo hizo real de una manera que ninguna conversación escuchada podría. El siguiente paso de su plan era más difícil. Mark vaciló antes de escribir el nombre de Hannah Thomas en el buscador. El Instagram de Nolan mencionaba a su esposa varias veces, aunque no tan destacadamente como sus proyectos de fitness. Mark tuvo que profundizar más para encontrarla, una presencia discreta en línea, con solo algunas fotos de su familia en una cuenta privada de Facebook. Le llevó otra hora redactar el mensaje, una nota clínica, distante, que leyó y volvió a leer hasta que las palabras se desdibujaron. *SR a Thomas, creo que esto le pertenece a su esposo. *atentamente, Mark Becker. Adjuntó una foto del test de embarazo. Mark observó la pantalla por un largo momento antes de hacer clic en enviar. Más tarde ese día, Mark recibió una llamada de un número desconocido. Miró la pantalla, dudando antes de contestar. Hola. La voz al otro lado era tajante, impregnada de una ira apenas contenida. ¿Es este Mark Becker? Sí, respondió Mark, con voz tranquila pero cautelosa. Soy Hannah Thomas, dijo. Recibí tu mensaje. ¿Qué quieres de mí? Mark dudó, luego habló cuidadosamente. No quiero nada. Pensé que merecía saberlo. Hubo silencio al otro lado, pesado y cargado. Luego, la voz de Hannah regresó, más suave pero igual de tensa. Necesito encontrarnos. Esto lo cambia todo.
Acordaron encontrarse en una cafetería tranquila a medio camino entre sus casas. Cuando Hannah entró, Mark la reconoció de inmediato. Era alta y compuesta, con un aire de elegancia que contrastaba fuertemente con la realidad de la situación. Se acercó a su mesa con pasos deliberados, su expresión inexpresiva. «Mark», preguntó, su voz más suave que en el teléfono. Él asintió, levantándose para estrechar su mano. «Gracias por encontrarme». Hannah se sentó, sus manos apretadas alrededor de su bolso. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego ella sacó su teléfono y lo colocó sobre la mesa. «Déjame aclarar algo», dijo Hannah, su voz firme pero teñida de ira. «Si estás mintiendo sobre esto, si esto es alguna especie de broma enferma». «No lo estoy», interrumpió Mark, su tono firme. «Ojalá lo estuviera», exhaló Hannah, dejando que sus hombros se hundieran ligeramente. «Tenía mis sospechas», admitió. «Nolan ha estado distante últimamente. Pero esto... no pensé que llegaría tan lejos». Mark asintió, su expresión sombría. «Escuché a Amanda hablar sobre el ayer. Ella admitió todo». Hannah desvió la mirada, su mandíbula tensa. Cuando finalmente habló, su voz era baja pero feroz. «Si piensas que Nolan es solo un instructor de yoga con labia, te equivocas. Hay más en él de lo que te imaginas». Mark frunció el ceño, inclinándose hacia adelante. «¿Qué quieres decir?». Hannah vaciló, luego lo miró a los ojos. «Nolan tiene un patrón, Mark, no eres la primera persona a la que le hace esto». La revelación de Hannah colgó en el aire como una nube de tormenta, pesada y ominosa. Mark se recostó en su silla, su mente acelerada mientras trataba de procesar lo que acababa de decir. «¿Qué quieres decir con que no soy el primero?», preguntó, su voz baja pero firme. Los dedos de Hannah tamborileaban sobre el borde de su taza de café, su fachada tranquila agrietándose ligeramente. «Nolan tiene un historial», dijo cuidadosamente, eligiendo sus palabras como si fueran piezas de vidrio que pudieran cortarle demasiado profundo. «Antes de que nos casáramos, había rumores. Otras mujeres. Mujeres casadas, me convencí de que solo eran rumores o exageraciones. Pero ahora...». Sacó su teléfono, deslizando por una serie de fotos y capturas de pantalla antes de deslizarlo hacia Mark. Él miró la pantalla, mostraba una serie de mensajes, completos con fechas y marcas de tiempo, intercambiados entre Nolan y otra mujer, una que Mark no reconoció pero cuyo tono era inconfundiblemente íntimo. «Esto fue hace 2 años», explicó Hannah. Ella también estaba casada. Cuando su esposo se enteró, amenazó con arruinarle la carrera a Nolan. Lo arreglaron en privado, pero no es la única vez que esto ha pasado. El estómago de Mark se revolvió mientras desplazaba los mensajes. Estaban llenos de la misma clase de encanto y falsa sinceridad que había visto en la imagen pública de Nolan en las redes sociales. Nolan no era solo un hombre que cometió un error, era un depredador, usando su carisma para manipular y destruir vidas sin pensarlo 2 veces. «Este tipo es un rompehogares serial», dijo Mark, su voz tensándose de ira. «¿Y Amanda?». Ella simplemente cayó en su juego. La mirada de Hannah era firme pero teñida de simpatía. «Las personas como Nolan saben cómo hacerte sentir vista, especial, es embriagante, por un tiempo». Mark negó con la cabeza, la ira burbujeando justo debajo de la superficie. «Esto no puede seguir pasando, tenemos que hacer algo». El resto de la conversación se convirtió en una sesión de lluvia de ideas. Mark y Hannah, 2 extraños unidos por la traición, comenzaron a armar un plan. Su objetivo no era solo confrontar a sus esposos infieles, sino exponer la verdad de una manera que no dejara lugar para la manipulación o la negación. Mark comenzó sacando la bolsa de plástico que contenía el test de embarazo. «Este es el eje», dijo, «prueba todo lo que Amanda trató de esconder». Hannah asintió. «Y yo tengo años de registros financieros de Nolan, he estado vigilándolo desde que sospeché que me estaba engañando. Si conectamos los puntos, regalos, estancias en hoteles, gastos inexplicables, tendremos una pista que será imposible de ignorar». Mientras seguían hablando, Mark sintió una extraña sensación de claridad. No se trataba solo de venganza, sino de recuperar el control en una situación en la que se habían sentido impotentes. Para cuando salieron del café, los comienzos de un plan estaban en marcha. En los días siguientes, Mark y Hannah trabajaron incansablemente para reunir pruebas. Mark revisó las redes sociales, correos electrónicos y extractos bancarios de Amanda, armando una línea de tiempo de su affair. Las clases nocturnas de yoga a menudo coincidían con cargos en bares de lujo y hoteles boutique. Mientras tanto,
Hannah contactó a un investigador privado que había contratado durante la anterior indiscreción de Nolan. El investigador suministró fotos de Nolan con Amanda, imágenes que no dejaban dudas sobre su relación. Una foto, en particular, golpeó a Mark como un puñetazo en el estómago. Mostraba a Amanda y Nolan sentados en un banco de parque, con las cabezas cerca una de la otra, la mano de Amanda descansando suavemente sobre la rodilla de Nolan. La familiaridad en su lenguaje corporal decía mucho. A pesar del dolor, Mark se obligó a mantenerse enfocado. Esto no se trataba de hundirse en la traición, sino de hacer justicia. El clímax de su plan comenzó a tomar forma cuando Hannah descubrió algo aún más condenatorio. Nolan había estado malversando dinero de su estudio de fitness. Los registros bancarios mostraban fondos desviados a una cuenta privada, con grandes sumas que coincidían sospechosamente con sus affairs. Esto cambia todo, dijo Hannah durante una llamada telefónica nocturna. Si filtramos esto, no solo destruirá su vida personal, arruinará su carrera. Mark vaciló. ¿Crees que deberíamos llegar tan lejos? La voz de Hannah se endureció. Ha destruido tantas vidas, Mark. No se trata de venganza. Se trata de asegurarnos de que no pueda hacerle daño a nadie más. El día del juicio final llegó más rápido de lo que Mark esperaba. Él y Hannah habían preparado meticulosamente sus pruebas, recopilándolas en un paquete anónimo para enviarlas a la junta directiva del estudio, los clientes de yoga de Amanda e incluso a algunos periodistas locales. La última pieza del rompecabezas era una confrontación privada. Hannah y Mark acordaron encontrarse con sus esposos por separado, pero en el mismo día, asegurándose de que ni Nolan ni Amanda pudieran coordinar sus historias. Mark eligió un parque tranquilo donde él y Amanda solían pasear con su perro, un lugar lleno de recuerdos que ahora se sentían contaminados. Llegó temprano, caminando por el sendero mientras repasaba lo que diría. Cuando Amanda llegó, su expresión era una mezcla de confusión e irritación. ¿De qué se trata esto, Mark? Tengo una clase que enseñar en 1 hora. Mark respiró hondo, sacando el sobre con las fotos y los recibos, se lo entregó sin decir una palabra. Amanda lo abrió, sus ojos se agrandaron al revisar la evidencia. Su rostro palideció, y por primera vez, Mark vio algo quebrarse en su fachada pulida. Mark, puedo explicarlo. No lo hagas, interrumpió él, su voz fría. Te escuché todo lo que le dijiste a tu madre sobre el bebé, sobre Nolan. ¿Cuánto tiempo pensabas mentirme? La boca de Amanda se abrió y cerró, pero no salió ninguna palabra. Mark dio un paso más cerca, su voz firme pero decidida. Te di 10 años de mi vida. Te confié. ¿Y esto? Señaló hacia el sobre. ¿Así me lo pagas? Las lágrimas empezaron a acumularse en los ojos de Amanda, pero Mark no sintió simpatía. No necesito tus excusas, dijo, dando un paso atrás. Esto se acabó, Amanda. Tú tomaste tu decisión. En otro lugar, Hannah confrontó a Nolan con la misma ferocidad. Armada con la evidencia de su malversación y sus affairs, le dio un ultimátum: o confesaba públicamente o se aseguraría de que cada detalle se hiciera público. Para cuando terminó el día, la red de mentiras que Nolan y Amanda habían tejido comenzó a desmoronarse. Pero mientras Mark dejaba el parque, su teléfono vibró con un mensaje de Hannah: tenemos que hablar. Acabo de descubrir algo aún peor. Mark miró la pantalla, su corazón hundiéndose. La pesadilla no había terminado. Mark se sentó en su coche, estacionado fuera de un modesto restaurante donde había acordado encontrarse con Hannah. El motor estaba encendido mientras miraba el parabrisas, su mente dando vueltas. El mensaje de ella de antes seguía repitiéndose en su cabeza: tenemos que hablar. Acabo de descubrir algo aún peor. ¿Qué podría ser peor que la traición que ya habían descubierto? Con una respiración profunda, Mark apagó el coche y salió al aire fresco de la tarde. El restaurante estaba tranquilo, el cálido resplandor de su letrero de neón reflejado en las ventanas. Dentro, Hannah estaba sentada en una mesa en el rincón más alejado, su postura tensa. Miró hacia arriba cuando Mark entró, su expresión inexpresiva. Gracias por venir, dijo Hannah mientras él se deslizaba en el asiento frente a ella. Casi no vengo, admitió Mark, entrelazando sus manos sobre la mesa. ¿Qué pasa, Hannah? ¿Qué descubriste? Hannah miró alrededor del restaurante, asegurándose de que no estuvieran a la vista de nadie más, antes de deslizar una carpeta sobre la mesa. Esto, dijo. Es peor de lo que pensaba. Nolan no es solo un infiel, es peligroso. Mark frunció el ceño mientras abría la carpeta, sus ojos recorriendo los documentos dentro. Registros bancarios, correos electrónicos y fotografías pintaban una imagen perturbadora. La malversación de Nolan no se limitaba a su estudio de fitness.
Había estado desviando dinero de múltiples fuentes, algunas de las cuales parecían pertenecer a clientes privados. Incluso se mencionaban cuentas offshore, activos ocultos y negocios con una legalidad cuestionable, pero fue la fotografía en la parte inferior de la pila la que hizo que el estómago de Mark se desplomara. Mostraba a Nolan abrazándose con una tercera mujer, alguien que Mark no reconocía pero que tenía un asombroso parecido con Amanda. La marca de tiempo en la foto era de hace solo 2 semanas. Esto no tiene sentido, murmuró Mark, sacudiendo la cabeza. ¿Quién es ella? La mandíbula de Hannah se apretó. Su nombre es Jessica, es una cliente de él y también está casada. Aparentemente, Nolan ha estado manejando múltiples affairs al mismo tiempo. Y hay más, vaciló, su voz temblando. El esposo de Jessica es abogado. Ha estado sospechando durante meses y comenzó a investigar las finanzas de Nolan, así fue como descubrí las cuentas offshore. Si esto sale a la luz, no solo arruinará su matrimonio. Nolan podría enfrentarse a cargos graves. Mark se recostó en su asiento, su mente dando vueltas. Entonces, ha estado engañando a ti, a Amanda y a Jessica al mismo tiempo, mientras lavaba dinero a través de las cuentas de sus clientes. ¿Cómo ha logrado salirse con la suya durante tanto tiempo? Carisma, dijo Hannah amargamente, la gente confía en él. Es encantador, convincente. Y cuando las personas se acercan demasiado a la verdad, sabe cómo manipularlas para que guarden silencio. La mandíbula de Mark se apretó mientras la ira lo invadía. Esta vez no. Tenemos más que suficiente para exponerlo, podemos llevar todo a la policía. Hannah vaciló, un destello de duda cruzando su rostro. No es tan sencillo, Mark, el esposo de Jessica ya está involucrado y está planeando presentar cargos. Pero si añadimos nuestra evidencia, las cosas podrían complicarse, especialmente para Amanda. Mark contuvo la respiración. ¿Amanda? ¿Qué tiene ella que ver con esto? Hannah sacó otro documento de la carpeta y lo colocó frente a él. Mira esto. Los ojos de Mark recorrieron la página, su corazón hundiéndose al leer los detalles. El nombre de Amanda figuraba como cofirmante de una de las cuentas personales de Nolan. La cuenta había sido utilizada para transferir grandes sumas de dinero, algunas de las cuales fueron señaladas como transacciones sospechosas. Ella lo estaba ayudando, susurró Mark, incredulidad invadiéndolo. No solo me engañó, ella estaba involucrada en sus triquiñuelas. No creo que supiera toda la magnitud de esto, dijo Hannah rápidamente. Pero, lo supiera o no, su nombre está en esos documentos. Si esto sale a la luz, ella también podría enfrentarse a cargos. Mark pasó el resto de la noche lidiando con la revelación. La mujer en la que había confiado plenamente no solo lo había traicionado personalmente, sino que también se había enredado en una telaraña de actividad criminal. Sabía que debería sentirse furioso, pero debajo de la ira había un profundo pozo de tristeza. Cuando regresó al motel, se encontró mirando su teléfono, con el número de Amanda en la pantalla. En contra de su mejor juicio, la llamó. Ella contestó al segundo timbre, su voz cautelosa. Mark. Necesitamos hablar, dijo él, su tono más cortante de lo que había planeado. Encuéntrate conmigo mañana en el parque, el lugar de siempre. Hubo una pausa, luego un suspiro resignado. Está bien. Al día siguiente, Mark esperó en el parque, el sobre con las pruebas apretado en sus manos. Cuando Amanda llegó, se veía cautelosa, con los hombros encorvados como si se estuviera preparando para un golpe. ¿De qué se trata esto?, preguntó, su voz temblorosa. Mark le entregó el sobre sin decir una palabra, observando cómo lo abría y comenzaba a revisar los documentos. Su reacción fue inmediata. Sus ojos se agrandaron. Yo no sabía, tartamudeó. Mark, te juro que no sabía sobre el dinero. Pero sabía sobre el affair, dijo Mark fríamente. Sabías qué clase de hombre era Nolan y aún así te involucraste con él. Me mentiste. Me mentiste sobre el bebé, Amanda. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro mientras negaba con la cabeza. No quise que pasara esto. Estaba sola, Mark. Siempre estabas trabajando, siempre distraído. Y Nolan, él me hizo sentir importante. El corazón de Mark se retorció, pero se negó a dejarse ablandar. No tienes derecho a echarme la culpa a mí. No fui perfecto, pero fui leal. Te di todo, Amanda, y lo tiraste por la borda por un hombre que te ha estado manipulando justo como a todos los demás. Amanda se desplomó sobre el banco del parque, sus hombros temblando mientras sollozaba. ¿Qué pasa ahora?, susurró. La expresión de Mark se endureció. Ahora. Ahora enfrentas las consecuencias. Ya no te cubriré más. Hannah y yo vamos a llevar todo a la policía.
Amanda lo miró, sus ojos llenos de miedo. Mark, por favor, si esto sale a la luz, lo perderé todo. Ya lo perdiste, dijo Mark en voz baja. Mientras tanto, Hannah confrontó a Nolan en su estudio, armada con la evidencia de su malversación y affairs, le dio un ultimátum: confiesa y coopera con las autoridades, o ella aseguraría que su mundo entero se derrumbara. Al final del día, tanto Amanda como Nolan se quedaron lidiando con las repercusiones de sus decisiones. Para Mark y Hannah, sin embargo, el viaje no había terminado. Esa misma noche, Mark recibió un mensaje de Hannah: acabo de hablar con el esposo de Jessica. Hay algo que necesitas saber. El pecho de Mark se apretó al leer las palabras. Cualquiera que fuera el secreto que quedaba, no estaba seguro de si podría soportarlo. Pero en el fondo, sabía que la tormenta aún no había terminado. Mark se reunió con Hannah en el café a la mañana siguiente, sus nervios desgastados. El mensaje que ella le había enviado insinuaba algo catastrófico, y no estaba seguro de cuánto más podría soportar. Cuando entró, Hannah ya estaba sentada, sus manos sujetando firmemente una taza de café, su expresión sombría. Gracias por venir, dijo suavemente. Mark se sentó, su pecho apretado. Solo dímelo. ¿Qué pasa? Hannah vaciló, sus dedos temblando mientras deslizaba una sola hoja de papel sobre la mesa. Mark la recogió, su corazón hundiéndose al leer las palabras en negrita en la parte superior: resultados de la prueba de paternidad. Se trata del bebé de Amanda, dijo Hannah, su voz apenas por encima de un susurro. Mark contuvo la respiración mientras repasaba el documento. Sus ojos se fijaron en la sección de resultados, donde un nombre que no esperaba estaba listado: Mark Becker, padre biológico. Su corazón latió con fuerza, su mente girando. Esto no es posible, tartamudeó, tuve una vasectomía. Los labios de Hannah se apretaron en una fina línea. A veces fallan, dijo, sé que es mucho para procesar, pero el momento, la evidencia, está claro. El bebé es tuyo. El mundo de Mark se tambaleó mientras lidiaba con la revelación, la traición, las mentiras, el dolor. Todo lo que había construido su plan, se desmoronó en un instante. No solo se estaba alejando de Amanda, se estaba alejando de su hijo. ¿Qué se supone que haga ahora?, preguntó, su voz quebrándose. La mirada de Hannah fue firme, su tono resoluto. Haz lo que es correcto, Mark. Por el bebé, por ti mismo. Esa misma noche, Mark regresó a la casa que había compartido con Amanda. Ella lo miró sorprendida cuando él entró, el sobre de evidencia aún en su mano. No estoy aquí por ti, dijo fríamente. Estoy aquí por el bebé. Lo que hayas hecho, ese niño no pidió nada de esto, y no lo abandonaré. Las lágrimas de Amanda cayeron mientras asentía, su voz temblorosa. Gracias, susurró. Mark la miró por un largo momento, sus emociones luchando dentro de él. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y caminó hacia la habitación del bebé, donde su hijo dormía. Mientras Mark se paraba sobre la cuna, mirando la pequeña figura respirar suavemente, sintió que algo cambiaba dentro de él. El dolor de la traición seguía allí, pero lo acompañaba algo más fuerte, un amor protector y feroz. No tenía todas las respuestas, y el camino por delante sería difícil, pero sabía una cosa con certeza. No dejaría que los pecados del pasado definieran su futuro. Por su hijo, lucharía para reconstruir, encontrar el perdón y seguir adelante, paso a paso. ¿Qué harías tú si la traición revelara verdades inesperadas? Comparte tus pensamientos sobre el viaje de Mark de desamor, redención y paternidad inesperada.